Continuamos una vez más con este tema, como lo es el remanente de pecado, tema en el cual hemos insistido mucho últimamente en las predicaciones que he estado dando, con el deseo, hermanos, de que podamos tener esto claro, un tema que antes de venir a Cristo en arrepentimiento y en fe, temas que no sabíamos, conceptos que no conocíamos, pero que el Evangelio nos muestra, la palabra de Dios nos muestra y sabemos que está allí, como es el remanente de pecado. El deseo, hermanos, como lo hemos venido estudiando todo este tiempo, es tener claro qué es el remanente de pecado, dónde se origina ese remanente de pecado, qué lo está alimentando o qué alimenta ese remanente de pecado y qué debemos nosotros hacer como hijos de Dios. Recordemos que aún estamos en ese proceso de santificación y que es una lucha constante. En esta tarde vamos a basar en Lucas capítulo 9, versículos 23 al 24, como lo leyó el hermano. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Hermano, estas palabras que estaba el Señor refiriendo o que estaba hablando, no era a puerta cerrada, solo para los 12 apóstoles. El texto nos muestra que nuestro Señor Jesucristo se estaba dirigiendo a una gran multitud, gente de todo tipo. ¿Qué podemos encontrar allí? Pues quizás habían curiosos que solo querían ver un milagro, espectadores emocionados por la comida gratis que quizás allí había, y también aquellos que de verdad querían entender lo que el Señor estaba hablando. Todo este tipo de personas estaban allí. Por eso el Señor se ve en la necesidad de trazar una línea muy clara, y Él no está buscando acumular seguidores, como quizás lo hacen muchos hoy en día en las redes sociales, llenar estadios o crear esas falsas expectativas. Nuestro Señor Jesucristo aclara los requisitos para ser un auténtico discípulo y dice que si alguno quiere venir en pos de mí, en ese tiempo, seguir a nuestro Señor Jesucristo significaba caminar literalmente detrás de Él por los polvorientos caminos de Galilea. Literalmente era lo que estaba diciendo el Señor. Pero, ¿qué tenían en mente estas personas al seguir a nuestro Señor Jesucristo? Bueno, pues muchos buscaban a un rey terrenal que lo librara de Roma. Otros querían quizás sanidad física, bendiciones temporales. Y al igual que hoy, muchos se acercan a Cristo buscando eso. No diferencia mucho de ese tiempo al tiempo de ahora. Muchos vienen a las iglesias, buscan iglesias, buscando ese añadido, pues para mejorar su vida actual, pero un dueño, un Señor, un Salvador no buscan. Cristo conoce el corazón humano y eso lo sabemos. Él sabía y sabe hoy que muchos dicen ser cristianos sin haber pesado primero ese costo. Dice un escritor que ver el camino del cristiano es ver edificios hechos, a medio construir, edificaciones quizás con base, otros quizás más alto, pero todos están algunos desolados. Y eso es lo que pasa. Muchos empiezan, pero no pesan primero el costo de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Por eso lanza una demanda radical, un choque de realidad que destruye el egocentrismo, y es niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Por eso en esta tarde la predicación tiene como título la abnegación como fundamento de la piedad. La abnegación como fundamento de la piedad. Y dice el reformador Juan Calvino en su obra La institución de la religión cristiana, explicaba esto con una precisión muy asombrosa. Él decía que la suma de la vida cristiana se resume en la abnegación. Calvino escribió, abro comillas, no somos nuestros, por tanto, ni nuestra razón ni nuestra voluntad ni nuestra voluntad deben presidir nuestros consejos y acciones. No somos nuestros, por tanto, no nos propongamos como fin el buscar lo que es útil para la carne. No somos nuestros, olvidémonos de nosotros mismos en lo posible. Somos de Dios. Vivamos pues para Él y muramos para Él. Entonces, hermanos, aquí la pregunta
que nos confronta hoy y que debemos hacernos es, pues, ¿qué significa entonces realmente negarse a sí mismo? ¿Qué será negarse entonces a sí mismo? El verdadero discipulado no es meter a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo en los planes para que los bendiga o para que quizás nos vaya bien, que es lo que muchos piensan. Quizás si el Señor está aquí o si así pacto con el Señor, como muchos dicen, nos irá bien. No, hermanos, es rendir nuestra vida por completo, perderla en sus manos para encontrar la vida eterna. Esto es lo que es morir cada día. No es solamente tenerlo como un amuleto, no es solamente si el Señor quiere, haremos esto y aquello, o venir cada 8 días aquí, porque el Señor, pues si yo vengo y me sacrifico en venir, pues el Señor me bendice. No se trata de eso, no buscamos eso, o al menos los verdaderos hijos de Dios no buscan estas cosas. Y para entender cómo luce esto en el día a día de un creyente, la Escritura nos muestra 3 pasos fundamentales para una correcta negación a nosotros mismos, que es lo que vamos a ver esta tarde. Y el primer punto que vamos a ver esta tarde es, ¿qué es la abnegación y por qué es importante? ¿Qué es la abnegación y por qué es importante? Bueno, tenemos que entender algo desde el principio, que las demandas de nuestro Señor Jesucristo no solo son para un grupo, pues, élite de cristianos o para los misioneros que van a ciertos puntos en el mundo. El Señor exige un seguimiento radical a todos nosotros. Cuando venimos a Cristo, por principio entregamos el derecho sobre nuestras vidas, y eso es lo que debemos tener muy claro. Ahora, la providencia de Dios y sus mandamientos determinarán cómo se ve esa renuncia en el día a día de cada uno, pero la disposición del corazón debe ser la misma para todos, hermanos. Eso es lo que sabemos, que venimos a Cristo, renunciamos a nuestra vida, queremos vivir para el Señor. ¿Cómo se desarrollará eso? Para algunos es distinto a los demás. Unos, la providencia del Señor es una para una persona, para otra es también diferente. Entonces no sabemos eso, lo único que sabemos es que renunciamos a nuestra vida y venimos al Señor. Sabemos que la realidad es que con Cristo no hay términos medios, y eso lo hemos tenido o lo hemos dejado claro. No podemos ser un cristiano neutro, no podemos ser un cristiano carnal, no podemos negociar con el pecado. O confiamos en Él para todo, o no confiamos en lo absoluto. Son esos 2 puntos que tenemos. No podemos estar negociando con Dios, no podemos, como lo había dicho, estar pactando con Dios cosas que no son. Nuestro compromiso con el Salvador, sostenido únicamente por la gracia y por el poder del Espíritu Santo, es un pacto hasta la muerte. Ya no nos pertenecemos, como lo veíamos, como lo decía Calvino. Como decía el apóstol Pablo en Gálatas 2:20 dice que con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este pasaje bíblico, lo que nos dice allí en Gálatas, es muy claro, hermanos. Quizá lo leemos y lo leemos así por encima, pero no profundizamos en la verdad que allí se está diciendo, en lo que un cristiano verdaderamente debe vivir. Miren, hermanos, ser cristiano de verdad cuesta mucho, sí. El puritano J.C. Ryle lo dejó escrito en una forma que a todos nos debería hacer temblar, y es que dice J.C. Ryle, sin lugar a duda, el cristiano debería estar dispuesto a renunciar a cualquier cosa que se interponga entre él y el cielo. Una religión que no cueste nada, no vale nada. Un cristianismo barato, sin cruz, demostrará ser al final un cristianismo inútil, sin corona. Son fuertes las palabras que menciona Ryle, pero es la verdad. Es lo que un cristiano debe vivir y la manera como debe vivir. Si pensamos que vivir la vida cristiana es caminar por un sendero de rosas, estamos torciendo el evangelio, hermanos. Necesitamos desesperadamente despertar a la naturaleza radical del discipulado, porque el mundo nos ofrece un cristianismo cómodo, y eso lo vemos en todos lados, un cristianismo sutil y peligroso que nos está adormeciendo. Eso es lo que está pasando hoy en día. Ofrecen un evangelio donde no cuesta nada ser cristiano, donde ser cristiano se forma un caché, por decir así,
se forma como un estatus por estar allí, por pertenecer a una iglesia, por salir diciendo que usted va a una iglesia, pero no cuesta nada. Usted ve a esa persona y es la misma que conoció hace unos años. Por eso el texto de Lucas 9 nos urge a mirar cara a cara la abnegación. Pero ¿qué es realmente entonces? Bíblicamente la abnegación no es solo hacer una dieta de cosas, no voy a abstener de esto, no voy a hacer esto sí, esto no. Algo que nos gusta lo hago, al otro no. O privarnos de ciertos gustos materiales, tampoco es eso. Va mucho más profundo. Es la renuncia voluntaria a nuestros propios deseos, a nuestro orgullo, a nuestros intereses y comodidades personales por amor a Dios y por amor al prójimo. En palabras sencillas, hermanos, es destronar a ese yo para que Cristo reine. Eso es, hermanos. Ahora, no quiere decir, y no me malinterpreten, que renunciar a todo y ahora vamos a vivir entonces una vida en la calle, una vida mendigando. No se trata de eso. Se trata de que esas cosas que se están interponiendo entre el Señor y su relación con el Señor debe quitarlas. Debe abstenerse de estas cosas, debe luchar, debe morir a estas cosas. Dice el puritano Thomas Watson, explicaba que la abnegación consiste principalmente en vaciarse de uno mismo para ser llenos de Cristo. Él decía, la abnegación es la primera lección en la escuela de Cristo. Hasta que no nos neguemos a nosotros mismos, no podremos servir a Dios de una manera que Él acepte. Y es verdad, hermano, si usted no se niega a estas cosas, si usted no lo hace por amor al Señor, por amor a su prójimo, hermanos, no va a dar el siguiente paso. Siempre va a estar ahí estancado, no va a poder servir al Señor de la manera que Él demanda. Estas cosas entorpecen, hacen estorbo entre la relación que usted tiene con el Señor. ¿Y por qué es tan importante esto hoy? ¿Por qué esta negación debe ser tan importante en nuestra vida? Pues porque la práctica de la negación es la única medicina que puede restaurar la vitalidad espiritual de nuestra iglesia, nuestra comunión con el Señor y el testimonio que damos allá afuera, hermanos. La importancia radica en que al negarnos y tomar la cruz estamos diciendo que la voluntad divina es 1000 veces mejor que nuestra torcida voluntad humana. Al negarnos a estas cosas, al decir no, al abstenernos, al morir, al yo, al no dar rienda suelta a mis deseos, estoy diciendo que la voluntad del Señor es muy buena, es agradable, es perfecta para nosotros. Mejor 1000 veces que nuestra torcida voluntad. Como hijos de Dios, nuestro estándar y modelo supremo es nuestro Señor Jesucristo. Él es el máximo ejemplo de negación. Vemos que siendo Dios no se aferró a su gloria, sino que se humilló a sí mismo, se despojó y fue a la cruz para salvarnos. Negarse a sí mismo es someter nuestro ego a Dios, reconocer que nuestras vidas le pertenecen a Él. No es fácil. Y no es fácil todo esto que estoy diciendo en esta tarde, porque hay muchas cosas que todavía están allí, que consentimos, que queremos hacer, que por mucho que se nos dice, la Escritura nos muestra, se nos dan ejemplos, seguimos consintiendo, seguimos queriendo hacer y le damos rienda suelta a estas cosas. No estamos negando o muriendo a estas cosas. Para comprender cómo se desmenuza todo esto en la práctica, porque quizás, bueno, estoy diciendo qué es la negación, por qué es importante, pues pasemos entonces al segundo punto y es la negación de sí mismo. La negación de sí mismo. Hermanos, la práctica constante de la abnegación no es para ganar puntos con Dios. No piense que porque hice en esta semana esto, entonces voy a hacer lo contrario para agradar al Señor y entonces ir ganando unos puntos extra. No se trata de eso, sino que constituye una de las pruebas más claras que el Espíritu Santo realmente ha soplado vida en un corazón muerto. Negarse a sí mismo es estar dispuesto a dejar de lado absolutamente todo lo que no sea para la gloria de Dios. De eso se trata. Ahora, aclaremos algo muy importante para que nadie se confunda. La negación no significa que tienes que odiarte a ti mismo o que debes desear ser miserable. Dios no nos creó para ser masoquistas y eso lo sabemos por naturaleza.
El ser humano desea ser feliz y huye de los sufrimientos. Eso es parte de cómo fuimos diseñados. Sentir el deseo de ser feliz o tenerle miedo a la desdicha no es pecado en sí mismo. El problema es ese límite que hay entre las cosas lícitas. Sabemos que, lo decía Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas de las que me debo abstener, quizás por amor a mi hermano, y tampoco debo traspasar ese límite. Dios nos dejó un cuerpo, nos diseñó este cuerpo para disfrutar de todo lo que Él hizo. Pero una cosa es sobrepasar esas barreras que el Señor ha puesto, ese límite que hay. Comer es bueno, pero comer mucho ya es gula. Todas estas cosas dependen del límite que hay allí. Cuando ese amor propio cruza la línea y se vuelve excesivo, se convierte en el pecado de la egolatría. Es ese culto, la adoración y el amor desmedido al yo. Y eso es lo que vemos hoy en día, hermano. Un amor desmedido hacia cada persona. Cada uno se ama desmedidamente y hace lo que sea para estar feliz, sin importar si pasa por encima de los demás. La negación es el polo opuesto a ese egoísmo grosero que vemos hoy en día. El egoísmo consiste en sentar ese yo, ese egoísmo, en el trono y hacer de nosotros mismos el centro de ese universo. De eso trata ese egoísmo. Y el corazón humano no fue hecho para albergar a dos reyes. Sabemos que no podemos servir a dos reyes. El afecto dominante de nuestra alma solo puede reclamar un objeto supremo. No hay término medio, o es Dios o eres tú. Uno de los dos va a gobernar tus decisiones, tus pensamientos y la forma en que tú procedes, la forma en que tú hablas. Todo lo que haces será dominado por una de esas dos, de uno de esos dos reyes. O es el egoísmo que tienes, o es esa negación y someternos al Señor. Si una persona en este mundo busca algo digno de adorar fuera de sí misma, se encuentra con la majestad de Dios, pero si desvía esa mirada un poco y va hacia adentro, solo se encuentra con su propia miseria. Esos dos puntos hay en este mundo. Fuimos creados para adorar. Si no enfocamos nuestra adoración en el Señor, será enfocada en nosotros mismos. Cualquier amor que no ponga a Dios en primer lugar es en el fondo un amor egoísta. Si lo que usted ama, lo que usted quiere, no está, si en su vida el centro no es el Señor, es usted una persona egoísta que busca solamente sus deseos, que busca solamente agradarse. El apóstol Pablo ya lo advertía con dolor al hablar de algunos creyentes. Dice en Filipenses 2:21. Filipenses 2:21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Quien no busca, hermano, los intereses de Cristo vive para sus propios intereses, demostrando que el motor de su vida sigue siendo el ego. Son personas que se aman sin medida, buscando su comodidad por encima de la gloria de Dios. Dice Jonathan Edwards, y él explicaba que la verdadera piedad no destruye nuestros deseos de felicidad, sino que los redirige. Y quiero que tengan muy en cuenta no es destruir nuestros deseos de felicidad, sino que los redirige. Edwards decía que el pecado de la caída no fue que el hombre empezara a buscar su felicidad, sino que comenzó a buscarla en sí mismo y en las criaturas, en lugar de buscarla en Dios. El egoísmo es buscar el gozo en la cisterna rota del yo. La negación es vaciar esa cisterna para llenarse del manantial de agua viva. Por eso la negación, hermanos, aunque suene como un deber difícil, pesado y que muchos hoy descuidan en las iglesias, en realidad es la única senda hacia la bendición y hacia el verdadero gozo. Nosotros, hermanos, como creyentes, necesitamos sentarnos a contemplar una visión elevada y gloriosa de Cristo. Solo cuando vemos lo grande que es Él, nos damos cuenta de lo pequeños que somos nosotros. Y solo entonces estaremos dispuestos a soltarlo todo por su nombre. Somos muy egoístas, hermanos. Nos creemos el centro de la tierra. Pensamos que todo gira alrededor de nosotros y que nos merecemos todo en esta vida. Quizá esta tierra tenga más o menos unos
8.000 años más o menos, desde que fue creada, y el promedio de vida del hombre está en 80 años más o menos. Si hacemos una división y multiplicamos eso por 100, vemos que es una centésima parte lo que nosotros quizás viviremos o vamos a vivir en esta tierra. Aproximándolo un poco más sería un 1% de esos 8.000 años. Y nos creemos, como dicen muchos, la gran cosa. Nos creemos que como nosotros no hay más, que lo más importante es mi carrera, que lo más importante es mi trabajo, cómo me visto, cómo me peino, en qué carro ando, qué casa tengo. Y solamente pensamos en las cosas nuestras y nos creemos el centro de todo. Y desde que yo esté bien, todo está bien. Pero, ¿qué somos? ¿Qué insignificantes somos ante todo lo que ha transcurrido en este mundo? Porque han pasado hombres de renombre que también son echados al olvido, que solamente valen las obras que han o que se hacen para la gloria de Dios. Hermanos, negarse a sí mismo no es perderlo todo para quedarse vacío. Es cambiar los aparentes y pasajeros goces de este mundo por un gozo que, como dice Primera de Pedro 1:8, es inefable y glorioso. Inefable es importantísimo. Pedro no podría describir esa hermosura, esa grandeza, y dice inefable y glorioso. Hermanos, Cristo es ese sol. Si nos exponemos a su luz, las semillas de la abnegación en nuestro corazón van a brotar y empiezan a crecer hasta convertirse en un árbol maduro que dará frutos para la eternidad cuando nos encontremos cara a cara en el resplandor de su gloria. Es eso, hermanos. Es negarnos a nosotros mismos, esas cosas que están impidiendo esa comunicación con el Señor. Eso debe quitarlo de su vida. Pero muchos dicen, bueno, hermano, pero eso ¿cómo se ve en la vida diaria? Bueno, John MacArthur escribió y habla sobre algunas descripciones de la negación de uno mismo, que es la muerte al yo. La negación de uno mismo se convierte en un patrón de vida. Pero entonces, ¿qué significa esto en un cristiano? Y hay aquí algunas consideraciones prácticas, algunas cosas que usted puede ver día a día, y eso es abnegación. Primera, cuando no eres perdonado o descuidado o deliberadamente apartado y te duele y te lastima el insulto o el descuido, pero tu corazón está feliz y te contentas de ser considerado digno de sufrir por Cristo. Eso es morir al yo. Dos, cuando se habla mal de ti, cuando se contradicen tus deseos, se ignoran tus consejos, se ridiculizan tus opiniones y te niegas a dejar que la ira crezca en tu corazón o incluso a defenderte, sino que lo aceptas todo con un silencio paciente y leal, eso es morir a ti. Cuando soportas con amor y paciencia cualquier desorden, cualquier irregularidad o cualquier molestia, cuando puedes enfrentarte cara a cara con la necedad, la extravagancia, la insensibilidad espiritual y soportarlo como Jesús lo soportó, hermanos, eso es morir al yo. Cuando te contentas con cualquier o estás agradecido con cualquier comida, cualquier ofrenda, cualquier ropa, cualquier clima, cualquier sociedad, cualquier soledad, cualquier interrupción por la voluntad de Dios, eso es morir al yo. Cuando nunca te importa referirte a ti mismo, ni registrar tus propias buenas obras, ni buscar elogios, cuando puedes amar verdaderamente, eso es morir al yo, hermanos. Cuando ves al otro hermano que prospera y tiene sus necesidades cubiertas y puedes alegrarte sinceramente con él en espíritu y no sentir esa envidia, ni siquiera cuestionar a Dios mientras tus propias necesidades son mucho mayores y te encuentras en circunstancias desesperadas, hermanos, eso es morir al yo. Cuando tú puedes recibir corrección y reproche de alguien menor rango que tú y puedes someterte humildemente tanto interior como exteriormente sin que surja rebelión o resentimiento en tu corazón, entonces eso es morir al yo. Eso es la negación que vemos cada día. Y eso nos pasa a nosotros todos los días lo vemos en nuestra vida, nos pasa. Entonces es ahí donde debemos empezar
a trabajar en este tema de la negación en nuestra vida, para ver cómo se manifiesta todo esto en la práctica y cuál es la recompensa final que Cristo nos promete. Vamos a ver nuestro tercer y último paso, que es la confianza total en Cristo. La confianza total en Cristo. Sabemos, hermanos, que la providencia de Dios es misteriosa. Hay momentos y lugares donde confesar que somos seguidores de Cristo no cuesta mucho. Es más, a veces hasta nos da cierta reputación de personas morales, nos da respeto y distinción en ciertos círculos, pero la historia de la iglesia nos cuenta otra realidad muy diferente. Ha habido épocas, y las hay hoy en muchos lugares, donde decir soy cristiano es firmar la propia sentencia de muerte. Y aquí en Occidente tal vez no nos quiten la cabeza, pero confesar a Cristo a menudo significa firmar nuestra sentencia ¿de qué? Una sentencia de burla, una sentencia al ridículo, a que nos miren como ignorantes y a quedar bajo la lupa de un mundo que espera ansioso nuestro próximo error para pisotear el Evangelio. Y eso es lo que vemos. Confesamos que somos cristianos y se burlan, nos ridiculizan y están atentos. Ah, pero es que usted hizo tal cosa. Ah, pero es que mire tal cosa. Ah, pero es que están atentos a todo lo que hacemos. Cuando el costo de seguir a Cristo se eleva, el miedo, la ansiedad y el temblor pueden paralizarnos. Quizás nos pasa, nos llega ese temor, ese miedo y no predicamos. Y nos da la tentación de esconder la lámpara o de levantar la bandera del Evangelio con unas manos temblorosas. Hermanos, pero el Señor Jesús jamás engañó a nadie. Él nunca usó publicidad engañosa para atraer multitudes. Él no prometió prosperidad ni una vida libre de problemas. Él puso las condiciones claras desde el principio. Y eso fue lo que leímos al principio. Si queremos ir en pos de Él, la confianza total en su persona se desglosa en 3 mandatos radicales que debemos abrazar. Y estos 3 mandatos que vemos, el primero es negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. Esto significa, hermanos, decirle un no rotundo e innegociable a nuestro viejo yo, a ese egoísmo que traemos por naturaleza antes de que la gracia regeneradora de Dios nos cambiara el corazón. El que se niega a sí mismo renuncia por completo a confiar en sus propias capacidades, en sus obras o en su moralidad para salvarse. ¿Ha renunciado usted, hermano, a estas cosas? ¿Se aparta desalentado de sus pecados? Sí, pero también se aparta de su propia justicia legalista. Hermanos, deja todo en manos del Señor. No hay cosa que yo haga, no hay cosa que yo piense o que desee hacer que sirva para salvarme. No, entrego todo en las manos del Señor y entrego mi vida para que Él haga conforme a lo que Él ha decretado en su santa y buena voluntad. Dice John Owen, decía que el enemigo más grande de la fe no es solo el pecado abierto, sino la confianza del hombre en su propia justicia. Y Owen escribía, no hay nada que el hombre retenga con más fuerza que su propia justicia, hasta que sea quebrantado por el Espíritu de Dios y vea que toda su justicia es como un trapo de inmundicia frente a la cruz. Solo en ese momento vemos que lo que hemos hecho, lo que hemos pensado, lo que creíamos moralmente que estaba bien, son trapos de inmundicia delante de Dios. Debemos estar dispuestos a decir como el apóstol Pablo en Filipenses 3, que todo lo que antes considerábamos ganancia, o sea, esos títulos, esos logros, esa buena conducta que mostramos o que mostrábamos ante el mundo, ahora la estimamos como basura con tal de ganar a Cristo y ser hallados en Él, cubiertos únicamente por la justicia que es por la fe. Eso es negarse a sí mismo. En segundo punto, debemos tomar su cruz cada día, tomar su cruz cada día. La imagen que Jesús usó aquí era espantosa para los que la escuchaban. ¿Por qué? Bueno, en el Imperio Romano, ver a un hombre cargando un madero significaba una sola cosa. Ese hombre ya estaba condenado a muerte y caminaba hacia el lugar de su ejecución. Pero miren la diferencia.
El criminal cargaba la cruz por obligación, bajo los latigazos de los soldados. El discípulo de Cristo la toma voluntariamente. A.W. Tozer dijo que ser crucificado con Cristo significa tres cosas. Tres cosas significan: primero, un hombre crucificado mira solo un lado, o sea, hacia el frente. Segundo, un hombre crucificado no regresa, no puede ver hacia atrás y no puede regresar. Se ha despedido de todo lo que tenía atrás, no va a volver. Y el tercero, no tiene más planes propios. Eso representa a una persona que está en la cruz. Si verdaderamente estamos tomando nuestra cruz cada día, debemos ver esas cosas. Estamos mirando solamente en una dirección, que no vamos a regresar, no volteamos a ver, ya nos hemos despedido de lo que éramos nosotros y no tenemos más planes propios. No hay nada que hacer. Todos los planes y toda nuestra mirada está puesta en Cristo. Aceptamos voluntariamente el dolor, el desprecio, la vergüenza y la persecución que nos toque vivir por el hecho de ser fieles a Jesús. Y Lucas nos añade unas palabras que nos hacen pensar, y es allí en ese versículo dice cada día. O sea que esto no es una emoción de domingo, hermanos, no es que hoy quise tomar la cruz, es una mortificación diaria. Quien no esté dispuesto a subordinar sus afectos, sus relaciones, sus negocios y toda su existencia a Cristo, sencillamente no puede llamarse su seguidor. Si Cristo no lo vale todo para ti, entonces para ti Cristo no vale nada. Hermano, no es solamente un día, es todos los días. Cada día, dice allí en el versículo. Todos los días debemos tomar esa quizás pesada cruz que todo el mundo nos señala y sabemos que vamos a morir por amor a Cristo. Charles Spurgeon decía con mucha sabiduría sobre este peso diario. Decía, no te hagas una cruz tú mismo, pero tampoco intentes eludir la que Dios te ha asignado. Lleva tu cruz con paciencia, ponte de pie bajo ella. Verás que, aunque la cruz es pesada, es una carga bendita que te acerca más al cielo. Cristo no lleva coronas de plata para aquellos que se niegan a llevar sus cruces de madera. Hermanos, esto es muy serio. Tomar la cruz del Señor no es algo que se hace a la ligera. No es quizás llegar y decir, bueno, yo vengo a tomar la cruz del Señor, pero venga, ¿no tiene una más liviana? Una hecha por ahí de balso, o con almohadillas, o las puntas redondeadas para que no me talle mucho el hombro. No se trata de eso, hermanos. No es simplemente colgarse aquí un crucifijo y cargarlo allí, llevo la cruz de Cristo. No, ya sabemos qué significa todo eso. Es negarse a sí mismo. Es tomar su cruz cada día y seguirlo. O sea que esa mortificación que usted está haciendo hoy, debe hacerla mañana, pasado mañana y el resto de la semana. Debe seguir negándose, seguir luchando contra ese remanente de pecado, seguir luchando contra el mundo, contra el maligno. Pero es todos los días. Duele, sí, como la cruz, talla. Y fuera un trayecto corto, no, pero ¿sabe cuánto es el trayecto? Hasta que el Señor nos llame a su presencia. Y durante todo ese trayecto que llevamos esa cruz, nos están azotando, nos están escupiendo, se están burlando, pero todo lo hacemos por amor al Señor. Sí, no es fácil, pero el Señor mismo nos capacita. El Señor mismo trazó esa senda. En tercer lugar, comenzar a seguir y continuar siguiendo a Jesús. Comenzar a seguir y continuar siguiendo a Jesús. Esto no es una carrera de velocidad, hermanos, es una carrera de resistencia. Seguir al Maestro implica tres realidades prácticas. Confiar en Él, es decir, descansar en que su sacrificio en la cruz fue suficiente, como lo recuerda Juan 3:16. Caminar en sus pasos, imitar su carácter, como dice 1 de Pedro 2:21. Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Tercero, obedecer sus mandamientos, no por obligación legalista, sino por amor. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, dice Juan 15:14.
Y todo esto, hermanos, viviendo en gratitud por la salvación que ya recibimos en Él, como lo dice Efesios 5:2. Esto es la abnegación. Una difícil tarea, sí. Una cruz pesada también. Pero que el Señor cada día nos capacita para seguir llevándola. No se avergüence de decir que usted es cristiano, porque se van a burlar de usted, porque quizás lo van a hacer aparte, porque quizás van a tener esa indiferencia con usted. Nuestra fe está cimentada, como lo veíamos esta mañana, en la palabra de Dios. Es allí donde Dios ha prometido y nosotros confiamos en sus promesas. Él prometió, Él hará. Él nos trajo de esas tinieblas a su luz. Empezó la buena obra en nosotros y la terminará. Para terminar, hermanos, y terminar en esta tarde, miremos cara a cara la realidad de lo que el Señor nos ha expuesto. Negarse a sí mismo no se trata de una simple renuncia externa a ciertos placeres o comodidades pasajeras. No es eso. No es una dieta moral. Es un rechazo radical al yo como el centro del universo. Implica reconocer con temblor y reverencia que nuestra voluntad no es la última autoridad en nuestra vida, sino que es la que hace Cristo en nosotros. Porque Cristo es el Señor. Es un acto de profunda humildad y entrega. Es dejar de vivir para uno mismo y comenzar a vivir únicamente para Dios. Y junto a esto el Señor nos llama a tomar la cruz cada día, hermanos. Recordemos que en el primer siglo la cruz no era un adorno de oro que se cuelga en el cuello como lo hacen ahora. Era un símbolo más crudo de sufrimiento, vergüenza y muerte. Notemos que Jesús no habla de una cruz ocasional, no habla de acordarnos de Él solo los domingos, habla de una cruz diaria. Nos habla de una vida marcada por la disposición constante a morir al pecado, a aplastar los deseos egoístas y a soportar con gozo las pruebas por causa de su nombre. Esto nos recuerda que el discipulado no es un evento puntual del pasado, no es solo haber levantado la mano en una iglesia como quizás muchos lo hicieron. Es un proceso constante y perseverante. No es como muchos dicen, pase al frente y acepte al Señor en su corazón. Y ya. Y digo que soy cristiano y todo se resuelve, o vengo a la iglesia buscando que el Señor me dé bendición, me prospere, me ayude en esto o aquello. No se trata de eso. Es mucho más allá. Y nosotros como hijos de Dios, que nos ha resplandecido la sana doctrina, que podemos ver lo que verdaderamente la palabra de Dios nos quiere mostrar. Esto es la negación, es tomar esa cruz. Pero el llamado no se queda en la muerte. El propósito de negarse y cargar la cruz es seguir a Cristo. No basta con vaciarnos de nosotros mismos. El fin supremo es caminar tras las huellas de Jesús, imitarle, obedecerle de corazón y permanecer en una comunión íntima con Él. Por eso este seguimiento es dinámico, hermanos. Implica movimiento, crecimiento, caídas donde su gracia vuelve otra vez y nos levanta, y una perseverancia que solo el Espíritu Santo nos puede sostener. Eso no es solamente que empezó la santificación y ya pues el Señor hará con nosotros, no. Como lo decía el pastor esta mañana, debemos buscar, debemos leer, debemos seguir buscando en la Biblia todas estas inquietudes que al leerla nos surge. Es aquí donde el Señor nos confronta con la balanza de la eternidad. Y ahí nos dice el Señor, quien busca salvar su vida, es decir, quien decida vivir para sí mismo en este mundo, protegiendo su comodidad y aferrándose con uñas y dientes a lo terrenal, terminará perdiéndola por completo. Pero aquel que por la gracia de Dios entrega su vida por causa de Cristo, en un camino que este mundo ve como pérdida, pero para nosotros es una renuncia, sacrificio y fidelidad, hermanos, ese hallará la vida, la verdadera vida eterna. Como solía decir el pastor John Piper, decía, Cristo no es glorificado cuando dejamos cosas por obligación, refunfuñando. Cristo es glorificado cuando miramos
todo lo que el mundo ofrece y decimos, esto es basura en comparación con el valor supremo de conocer a Jesús. Hermanos, es de esta manera tan contraria al mundo en que se revela el misterio del reino de Dios. Vemos que la verdadera ganancia está en la pérdida por amor a Cristo. No tenga miedo, hermano, de perder su vida en las manos del Señor, porque en sus manos está el único lugar donde nuestra alma estará segura para siempre. Hermanos, que el Señor nos conceda corazones abnegados, listos para cargar esa cruz y seguirles hasta el final. Y como dice a lo último, postdata, no va a ser fácil, es difícil, es muy complicado, pero si el Señor nos trajo hasta aquí, el Señor nos seguirá capacitando. Pidámosle al Señor que en su buena voluntad nos siga ayudando a negarnos a nosotros mismos, a no darle rienda suelta a las cosas de este mundo, sino que verdaderamente sentémonos y veamos el gran valor que tiene esa cruz y hacia dónde nos dirige esa cruz. Y si sigue sus propios deseos, hacia dónde lo dirige esos propios deseos. Hermanos, que el Señor nos ayude en esta tarde y que estas palabras que hemos escuchado no se queden, sino que bajen a su corazón y se manifiesten en una vida abnegada por amor a Cristo. Oremos.